La mañanera de Ángel Sabatina. En ocasiones anteriores, como usted sabe, suelo tocar temas en la sabatina y la dominical, o nomás en la sabatina o nomás en la dominical. Un poco ligero, para que afectarle o interrumpir el gozo de algún partido de fútbol, soccer por supuesto, algunos un partido de béisbol, ya se acercan los playoffs en las ligas mayores, o algún otro entretenimiento. Hoy voy a intentar hacer lo mismo. Voy a comentar con usted algo que tiene que ver con el fútbol, en el entendido que no es de la parte técnica, sino con algo relacionado con ese espectáculo chafa por lo demás en México, en otros países de excelente calidad, pero que se podría aplicar o podríamos tratar de ese tipo de decisiones trasladarlas a la política. Procuraré explicar. Producto de la afición de mi nieto a este espectáculo y su conocimiento, vamos a decir. De cuando en cuando platico con él lo que yo veo en las ediciones electrónicas de los diarios o de las publicaciones y medios a los que acudo a través de internet. Entonces le pregunto esto, le pregunto el otro, entonces él ya me explica. En esta semana que ha terminado para fines laborales, me entera él del despido de un entrenador de alguno de los equipos de fútbol, creo que el de las Chivas del Guadalajara. Al no obtener resultados favorables y estar en algo que para mí es un tanto ignoto, es que está abajo en el cociente, me dice mi nieto. Total que bien a bien no le entiendo a esa parte, ni procuro hacerlo, pero lo que me llama la atención es la decisión del dueño o del que controla ese equipo, decir, chispar al entrenador al no dar resultados aceptables o positivos para ese equipo. Muy bien. ¿Qué pasaría si nosotros ese tipo de decisiones que son normales, que según me explicaba mi nieto, en cada temporada hay un número importante de despidos de técnicos, que pueden ser 6, 7, 8, 9 o más incluso? Muy bien. ¿A qué viene esta pregunta? Muy bien. Si nosotros tomamos estos 10 meses de la administración del presidente López, veríamos que no solo no hay buenos resultados en los elementos centrales de la gobernación, la economía, la política, el ambiente social que priva entre los diferentes grupos y sus relaciones o las relaciones entre ellos, de tal manera que sería, con la visión del dueño de un equipo de fútbol, razonable despedir al entrenador. Aquí vamos a decir, el problema sería definir quién es el dueño o quiénes son los dueños de este gran equipo de fútbol que sería México y quién sería el entrenador. Yo creo que no queda duda de quién sería el entrenador. En este caso, Andrés Manuel López Obrador. Así como un entrenador, pues me imagino que les ha de aconsejar u ordenar a los jugadores antes de salir a la cancha o al pasto, es decir, miren, van a atacar por acá, por el medio, van a hacer esto, van a combinarse, el de acá le da al de más allá y aquel centra y el otro, tomando en cuenta las dificultades que tienen ellos para usar la cabeza en actividades intelectuales, pues le pegan a un balón y con eso meten gol. Una vez definido quién es el entrenador o quién sería el que estaría jugando el papel de entrenador,
entramos a la otra parte. ¿Quién sería el dueño de ese equipo o los dueños de ese gran equipo que sería el gobierno de México? Y sin duda alguna, espero que coincidamos, somos los electores mexicanos, los ciudadanos mexicanos. Es evidente que no puede trasladarse mecánicamente lo que sucede con el fútbol y lo que estoy tratando de comparar, que es la actividad política y el ejercicio de la gobernación. Pero por eso planteo esta cuestión un tanto hipotética. Si consideramos que los accionistas o los dueños de ese gran equipo que es el país, pues tendríamos algunas empresas o algunas partes de la composición accionaria, vamos a decir así, donde estarían los partidos políticos. ¿Qué pasa cuando todos los partidos políticos, o al menos los que al unirse o al coaligarse o al ponerse de acuerdo, representan la aplastante mayoría de los accionistas de ese equipo? En ese momento dice uno, bueno, pues estos partidos o estos accionistas, entre comillas, podrían destituir o reemplazar, vamos a ponerlo de una manera un tanto más elegante, al entrenador. Pero ¿qué sucede cuando el control por su presencia numérica en el consejo de administración de ese equipo la tiene un accionista o una empresa o un fondo de inversión o un partido que es el dominante? Que por más que hicieran los otros partidos, los otros accionistas, no le ganarían a este accionista. Me refiero, por supuesto, a Morena y sus uno, dos o tres de estos que le hacen coro, pues donde ellos, al juntar sus fuerzas, el porcentaje accionario que poseen, pues dominan el control de ese equipo, de tal manera que el resto de los accionistas, el resto de los partidos políticos, nada podrían hacer salvo lamentarse, quizá ofenderlos, aquellos, señalarles mediante adjetivos, algunos aceptables, otros groseros, pero al final de cuentas expresarles un reclamo de la mala conducción en la dirección técnica de ese gran equipo que sería México y su gobierno. Aquí la pregunta es un tanto burda la comparación, pero sí cabría una pregunta. Así como en el fútbol, los dueños o los accionistas principales del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, del rebaño sagrado, como me explicó mi nieto que se les suele conocer o referirse a ellos, de repente dice, estamos perdiendo o está corriendo peligro el equipo porque puede descender, cualquier cosa que ello signifique. ¿Qué pasaría cuando alguien expresare en el consejo de administración de esa gran empresa, de ese gran equipo que es México, dijera, señores, con la conducción o con la estrategia que tiene el entrenador, en este caso López, estamos corriendo un grave peligro de descender? Así como en el fútbol descender significaría irse a una división inferior y con eso perder anuncios, perder presencia televisiva, comerciales, patrocinios, etc. ¿Qué pasaría cuando alguien demostrare con números que el equipo que es México está a una velocidad impensable, metido en una espiral descendente? Así como las Chivas no concitarían simpatías de los televidentes, por ejemplo, así México probablemente perdiera el interés de los inversionistas nacionales y extranjeros para tomar riesgos en este gran equipo que es México y su gobierno.
¿Qué pensaría usted que deberíamos hacer los ciudadanos, dueños de este gran equipo, accionistas, quizá con un pedacito cada uno, frente a esa conducción errática, por decirlo menos, de López al frente del gobierno? ¿Por qué no le piensa este fin de semana usted y a ver, oiga, pues este loco del Ángel, pues a ver, oiga, compadre, a ver cómo le haría usted? ¿Correría usted a López y pondríamos a otro entrenador? ¿O nos juntaríamos en el Consejo de Administración, que serían posiblemente las dos cámaras del Congreso de la Unión, y hablamos con los accionistas mayoritarios y decir, oye, nos estás llevando al precipicio con este entrenador que tú estás apoyando, porque mira, hay menos anunciantes, hay menos inversionistas que vienen aquí a tomar riesgos, ya nadie quiere ver los juegos de fútbol de este equipo que es México y su gobierno. ¿Y por qué le hago estas preguntas a usted? Por la situación peligrosa que se vislumbra ya. Los acontecimientos de esta semana que está terminando presagian una situación, si no de anarquía, al menos sí de un gran desorden. Cuando ante las violaciones flagrantes de la ley, cuando ante la comisión de delitos en la más ofensiva impunidad y el entrenador justifica esa conducta, es como si el entrenador de las Chivas dijera, bueno, es que no le atinó a la portería, hombre. Es que, bueno, pero hay que dejarlos para que aprendan. Tienen derecho a equivocarse. Usted, si es fanático del Guadalajara o seguidor de ese equipo, diría, este entrenador está loco. Si su obligación es atinarle al arco, sorprender al portero. Aquí, en el caso del equipo que es México y su gobierno, la obligación del entrenador, en este caso López, sería atinarle a la portería, que se podría traducir como generar un ambiente adecuado para atraer inversionistas. ¿Y cómo lo lograría? Haciendo respetar la ley, poniendo ante la autoridad judicial con los elementos probatorios de la comisión de este o aquel delito. Sin embargo, el entrenador, como dije, esta semana al menos nos lo ha evidenciado, justifica eso y dice algo que suena a una completa estupidez política. La autoridad no intervino para no caer en la provocación, para que no se nos acuse de represores. Pero al final de cuentas, ¿qué pensarían los agentes económicos privados, propietarios de esos restaurantes, de esa librería, de los dueños todos de esos monumentos históricos o públicos que estas personas han dañado? Piense usted en este, más si es aficionado al fútbol, piense en este símil un tanto forzado que estoy intentando hacer para pretender estimularlo a usted a que piense en el futuro que nos espera con una gobernación como la que López está llevando a la práctica. Ya son prácticamente 10 meses apenas, de desatinos, de complicidades, de exhibiciones brutales de ignorancia, de desconocimiento de cómo funcionan los mercados, la globalidad, etc. ¿Piensa usted que descenderá México mediante este famoso cociente? ¿O piensa usted que llegaremos a la liguilla con ese entrenador? Y si cambiamos al entrenador, ¿cómo podríamos hacerle? Bastaría con que todos los accionistas, en este caso los que nos representarían en el Congreso, los partidos políticos, entendieran la gravedad del asunto y llamaran a cuentas al entrenador y decirle, a ver, mi entrenador, esa formación que trae usted del 4-3-3 o el 3-3-4 o como se diga, etcétera, no funciona. No, pero es que yo creo que si no, usted no cree, nosotros somos los dueños y usted tiene que ajustarse a esto. ¿No le gusta? Lo chispamos. Piénsele y verá que no está tan descabellado el símil que he tratado de hacer hoy como sabatina.
Lo espero mañana en la dominical a ver si podemos anotar uno que otro gol en esto de la gobernación. Por lo pronto, gracias. Disfrute su sábado en compañía de los suyos. Gracias.